gusto que nos acompañen una vez más desde sus hogares en una nueva sesión de Aprende en Casa. Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de tercero de secundaria. En esta etapa de contingencia es importante que aprecien todo lo positivo de estar en su hogar, rodeadas y rodeados cada día de su familia. La contingencia sanitaria actual ha cambiado todo en un periodo corto de tiempo. Incluso ha modificado la forma de enseñar, pero también de aprender. Por eso, para nosotros es muy importante esforzarnos y llevar hasta su hogar una sesión más de Aprende en Casa. Como lo hemos dicho en otros momentos, ser disciplinadas y disciplinados y estudiar desde casa no es sencillo. Requiere de toda su concentración, pero con pequeños esfuerzos y constancia, seguro lo harán muy bien como hasta ahora. Es verdad. Toda situación compleja que debamos enfrentar siempre nos dejará una buena lección y una enseñanza. En este caso, aprender en casa les permitirá volver a su escuela fortalecidas y fortalecidos para compartir con su maestra o maestro y su grupo lo que aquí hayan aprendido, así como las actividades que les hayan gustado y que quieran recordar, pero de forma presencial. Bueno, antes de iniciar, es importante que por un lado elijan un espacio en el que se sientan cómodas y cómodos y por otro que tengan a la mano hojas de papel, un cuaderno, lápices, una pluma o colores, lo que prefieran. Pero asegúrense de tener dónde y con qué tomar notas. Además, recuerden que algo que siempre deben tener cerca es su carpeta de experiencias. No lo olviden, pues en ella deberán incluir las notas que tomen en esta sesión, así como sus dudas o alguna fórmula que deseen recordar. ¿Y por qué no? Si algo les gusta mucho, también pueden tomar nota de ello para volverse expertas o expertos en el tema. Es importante mencionarles que la paciencia y la tolerancia son herramientas relevantes en este proceso. Sin duda, es tiempo de que sean comprensivas y comprensivos y de que compartan con las personas que más quieren todo aquello que vayan aprendiendo. Y bien, dicho lo anterior, ¡empecemos! Estudiarán los triángulos, pero no de cualquier tipo de triángulos, sino los triángulos rectángulos, es decir, los triángulos con un ángulo de 90 grados. ¿Podrá un triángulo tener dos ángulos de 90 grados? Además, aprenderán a calcular el valor de uno de sus lados utilizando las razones trigonométricas. ¿Cuáles son y para qué sirven estas razones? Recuerden que las matemáticas se encuentran presentes en su vida y, aunque a veces un tema parece alejado de su cotidianidad, realmente todo se vincula. Ahora, para adentrarse en este tema, los y las invitamos a ver el siguiente video. Bienvenidos. En este video lo que quiero hacer es darles una introducción muy básica a la trigonometría. Trigonometría. Quizás ya conozcan la palabra o quizás conozcan incluso un poco de trigonometría. Pero, para los que no saben, la palabra trigonometría, en la parte de trig, habla de triángulos y en la parte de metría habla de medidas. La trigonometría es el estudio de las proporciones de los lados de un triángulo. Vamos a comenzar con un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo en el que uno de sus ángulos es un ángulo recto. Digamos este triángulo de aquí y voy a suponer que este de aquí es mi ángulo recto. Este es un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Pues simplemente es un ángulo que mide 90 grados. Posteriormente veremos otras formas de medir ángulos, pero por ahora nos basta con decir eso. Y vamos a ponerle medidas a los lados. Vamos a decir que este lado de aquí, a esta altura, mide 3. Y vamos a suponer que esta base, este lado del triángulo, vale 4. Y si están de acuerdo, podemos decir que esto de aquí, este lado, el más grande, vale 5. Este lado se llama la hipotenusa. Es el lado al que abre el ángulo de 90 grados. Decimos que este ángulo de 90 grados subtiende este lado. Y en realidad solo podemos hablar de hipotenusas cuando tenemos triángulos rectángulos. Así que esta, como decía, se llama la hipotenusa.
Incidentalmente, estos dos otros lados se llaman catetos. Y bien, nosotros sabemos de geometría que en estos triángulos se vale el teorema de Pitágoras, así que yo sé que 3 al cuadrado, que es la longitud al cuadrado de este cateto, más la longitud al cuadrado de este cateto, que sería 4 al cuadrado, siempre me tiene que dar la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Esto siempre es cierto en estos triángulos. Bien, pues en trigonometría tenemos 3 funciones centrales. Tenemos el seno, que se abrevia sen. Tenemos también el coseno, que se abrevia cos. Y tenemos también la tangente, que ustedes adivinaron, se abrevia tan. Y bien, estas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, lo que nos dicen son ciertas relaciones que hay entre las magnitudes de estos lados del triángulo rectángulo. Esto solo vale para triángulos rectángulos. Ahora les voy a dar una pequeña mnemotecnia que verán que es muy útil en la trigonometría en general. Vamos a decir so, ka y después toa. ¿Ok? So, ka, toa. ¿Y qué nos dice esto? Pues so nos va a decir que el seno es igual a opuesto entre hipotenusa. Y en un segundo les digo qué significa eso. Denme un segundo para acabar de escribir esto. K nos va a decir que el coseno es igual a adyacente entre hipotenusa. ¿Ven? C-A-H. Y tangente, toa, nos va a decir que tangente es igual a opuesto entre adyacente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues para verlo, seleccionemos un ángulo en mi triángulo rectángulo. Por ejemplo, podríamos tomar este ángulo como el ángulo θ. Y lo que las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente van a hacer es asociarle ciertos números a este ángulo θ. Veamos, por ejemplo, ¿qué pasa si considero el seno de θ? Pues, por definición, el seno es opuesto entre hipotenusa. ¿Qué significa esto? Este lado de aquí es el opuesto a θ porque θ abre hacia ese lado. Fíjense que este ángulo, el ángulo θ, está comprendido entre el lado que mide 4, el cateto que mide 4, y la hipotenusa que mide 5. El otro lado es el lado opuesto al ángulo θ. Es más, déjenme lo escribo. Este aquí es el lado opuesto. Y este de aquí, el lado que vale 4, sería el lado adyacente. Y esto solo vale cuando estoy hablando de θ. Si cambio de ángulo, entonces cambian. Por ejemplo, si considerara este otro ángulo, entonces este lado que vale 4 sería el opuesto y este que vale 3 sería el adyacente para este ángulo. Pero estoy hablando de θ. θ abre hacia el lado que vale 3, así que este es el lado opuesto. De modo que el seno de θ vale... ¿Cuánto vale mi lado opuesto? Pues como dije, vale 3 y lo tengo que dividir entre cuánto vale la hipotenusa, que es 5. Así que el seno de θ es igual a 3/5. Y de hecho, algo que voy a ver más adelante en algún otro video es que esto es independiente del triángulo. Para cualquier ángulo θ, si el ángulo es igual, aunque el triángulo fuera más chico, si el ángulo es igual, la función seno va a tomar exactamente el mismo valor. No depende del triángulo que esté usando. Depende del ángulo, eso sí, depende del ángulo, pero no del triángulo, del tamaño del triángulo, digamos. De la escala, si se quiere. Ok, pero después de toda esa discusión, ¿cuánto vale el coseno de θ? Pues el coseno es adyacente entre hipotenusa. El lado adyacente, como decía, vale 4. Vale 4. Entre la hipotenusa de nuevo vale 5. Fíjense que la hipotenusa siempre es la hipotenusa. Esa no cambia, aunque cambie el ángulo. Y finalmente, la tangente. ¿Cuánto vale la tangente de θ? Pues vale lo que vale el lado opuesto, que vale 3. 3 entre lo que vale el lado adyacente, que es 4. Estos serían los valores de mis 3 funciones trigonométricas. De hecho, hay más funciones trigonométricas, pero más adelante veremos que se pueden derivar de estas 3. Por eso les decía que estas 3 eran las centrales. Ok, bueno, pensemos en otro ángulo en mi triángulo. Para tener un poco más de espacio voy a copiar este triángulo acá abajo. Vamos a decir que ese es mi lado que vale 3, ahí está mi hipotenusa y este es el lado que vale 4.
Quizás se me deformó un poco, pero creo que no habrá problema. 3, 4 y 5. Y aquí está mi ángulo recto. Ahora vamos a pensar, en vez de θ, vamos a considerar este ángulo. Este ángulo de aquí lo voy a llamar X. Así que X sería este ángulo que está acá arriba. Y de nuevo, vamos a empezar preguntándonos por cuánto es el seno de X. Pues ahora, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el lado opuesto a X? X ahora abre hacia este lado, hacia el lado que vale 4. Digamos, acá antes el lado opuesto a θ era este lado que vale 3, el verde de aquí. Pero ahora que estoy considerando a X, el lado opuesto ya no es este que vale 3, sino este que vale 4. Es más, vamos a decir que este es ahora el opuesto. Entonces, ¿cuánto vale el seno de X? Pues vale la magnitud del lado opuesto, que es 4, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa no cambia. 4 entre 5. Ahí está. Bien, ahora, ¿cuánto vale el coseno de X? Pues el coseno, por SOHCAHTOA, es coseno igual adyacente entre hipotenusa. El adyacente de X ya no vale 4, ahora vale 3. Es uno de los lados que lo encierran, digamos. Así que ahora, este lado que vale 3 es el lado adyacente o cateto adyacente. Recuerden lo que les dije, depende de qué ángulo estén considerando, cuál es su lado opuesto y cuál es su lado adyacente. Así que el coseno de X va a ser 3 entre la hipotenusa, que de nuevo vale 5. Y finalmente, ¿cuánto vale la tangente? La tangente de X. La tangente del ángulo X. Pues ahora, ¿quién es mi lado opuesto? Es 4. De nuevo, TOA, SOHCAHTOA. Tangente es igual a opuesto entre adyacente. Así que para X el opuesto vale 4 y el adyacente vale 3. Así que la tangente de X vale 4/3. Y bueno, con esto ya terminemos este video. En el próximo haré una cantidad muy grande de ejemplos para que nos familiaricemos con esto. Pero les quiero dejar la pregunta. ¿Qué pasa cuando X se hace muy grande? ¿Qué pasa cuando X, por ejemplo, se acerca a 90 grados o cuando es mayor a 90 grados? En ese caso, la definición de SOHCAHTOA no nos va a servir de mucho y la vamos a tener que extender, la vamos a modificar para poder definir las funciones trigonométricas de cualquier ángulo y no solo de ángulos que están entre 0 y 90 grados. Muy bien, ya aprendieron para qué sirven las razones trigonométricas y algunos ejemplos de cómo calcular el valor de un lado de un triángulo rectángulo. Ahora les proponemos profundizar acerca de cada razón trigonométrica por separado. Para ello, por ejemplo, vean aplicaciones de la razón trigonométrica seno. A continuación, les presentamos un video que les ayudará a comprender mucho más este tema y a resolver algunas dudas. Véanlo con atención. María se dedica a tomar fotografías de plantas exóticas para una revista y en uno de esos recorridos encontró una flor con colores muy brillantes que crece en un ambiente inhóspito y quiere fotografiarla. Para esto coloca su cámara con un ángulo descendente de 36 grados a una distancia de 2 metros de la flor. Con esta información, la pregunta es: ¿a qué distancia se encuentra la flor del lente de la cámara? Para resolver este problema se utilizarán los datos que se están dando. A partir de una horizontal se tiene un ángulo descendente de 36 grados. Por lo tanto, si nos colocamos al final de la cámara y se traza una línea perpendicular a esta línea horizontal, se genera un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo interior es igual a 90 grados menos 36 grados igual a 54 grados. Por otra parte, se traza una línea que sea paralela al suelo, la cual representa la separación entre la cámara y la flor, y se considera como tercer lado del triángulo a la distancia que se busca entre la cámara y la flor, la cual se nombra como X.
Se observa que a consecuencia de los trazos generados se tiene un triángulo rectángulo con un ángulo interior igual a 54 grados, con una hipotenusa igual a X porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y los lados que sobran del triángulo entonces son los catetos. En particular, el que se encuentra al lado contrario del ángulo de referencia es el cateto opuesto y es con el que se trabajará. Por lo tanto, de todas las razones trigonométricas, la única razón que se puede utilizar en este problema es la función seno, ya que las otras funciones es necesario tener el valor del cateto adyacente, pero aquí no se conoce. Se omitirán las unidades por el momento para desarrollar las operaciones fácilmente. Seno de 54 grados es igual a cateto opuesto, que es 2, y este valor se divide entre el valor de la hipotenusa que no se conoce. Para despejar la incógnita X, se tiene que aplicar en ambos lados la operación contraria de la división, que es la multiplicación en ambos lados, para conservar la igualdad. Al multiplicar X en el lado izquierdo, se obtiene X por seno de 54 grados, que es igual a 2, ya que al multiplicar por X en el lado derecho, se cancela con la división entre X que se tenía. Se observa que X está multiplicada por seno de 54 grados. Por lo tanto, aplicando la operación inversa de la multiplicación, que es la división en ambos lados, es posible despejar a X, ya que el lado izquierdo al dividir una cantidad entre sí misma se obtiene un 1, y por eso queda sola la X. Utilizando la calculadora para obtener el valor de seno de 54 grados, se debe prestar atención a que se encuentre el modo de ángulos sexagesimales. En el lado derecho queda 2, que es dividido entre seno de 54 grados, dando como resultado 2 entre 0.8. Al hacer la división entre estos números, el resultado es X igual a 2.5. Como se están midiendo las longitudes en unidades de metros, la distancia se anotará en metros. De esta manera, con el apoyo de las razones trigonométricas, fue posible encontrar la distancia que separa a la cámara de la flor. Es importante que dominen la forma en que nombran los lados del triángulo, dependiendo del ángulo que tomen como referencia. Practiquen un poco identificando la razón trigonométrica seno de los dos ángulos agudos de un triángulo. Recuerden tener su carpeta de experiencias y guardar en ella todas sus notas. Si tienen algunas dudas, anótenlas y archívenlas también en su carpeta, para que cuando regresen a su escuela puedan retomarlas con su maestra o maestro y compañeras y compañeros. Con el fin de que puedan reforzar lo que han aprendido hasta este momento, las y los invitamos a ver algunas aplicaciones de la razón trigonométrica coseno a través del siguiente video. Daniel y Alex son buenos amigos, pero viven en edificios separados. Daniel vive un piso arriba con respecto de donde vive Alex. Un día quieren construir un teléfono con hilo y latas para comunicarse entre sí. Entonces, si los edificios están separados por 20 metros y el ángulo formado con respecto a una horizontal del edificio de Alex hacia el edificio de Daniel es igual a 60 grados, ¿cuál es la distancia mínima que debe tener el hilo para poder conectar sus teléfonos? Se observa que este problema genera un triángulo rectángulo, donde el ángulo de referencia es igual a 60 grados. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, en este caso la incógnita X, y los lados que sobran son los catetos. El lado que está enfrente u opuesto al ángulo de referencia es el cateto opuesto. Sin embargo, no hay información de él, por lo tanto no se tomará en cuenta. Pero el cateto adyacente sí cuenta con información disponible, así que se marca para identificar qué razón trigonométrica involucra cateto adyacente e hipotenusa. La única razón que lo hace es la de coseno, es decir,
coseno del ángulo de referencia, que es de 60 grados, es igual al valor del cateto adyacente, que es 20, entre el valor de la hipotenusa, que no se conoce. Ahora, con esta razón trigonométrica, se tiene una ecuación donde se puede despejar a la variable x. Para despejarla no tiene que estar en la parte de abajo de una fracción, sino arriba. Y eso es posible aplicando la operación contraria de la división en ambos lados, para conservar la igualdad. Es decir, al multiplicar por x en ambos lados, en el lado izquierdo se tiene x por coseno de 60 grados, que es igual a 20, ya que la división entre x se canceló con la multiplicación por x. Dicho de otra forma, se generó 1, y 1 por 20 da 20. Para dejar sola a la variable x en el lado izquierdo, se debe cancelar este factor coseno de 60 grados. Y esto es posible aplicando la operación contraria de la multiplicación, que es la división por coseno de 60 grados en ambos lados, obteniendo en el lado izquierdo únicamente a x y en el lado derecho se tiene 20, pero estará dividido por coseno de 60. Al desarrollar 20 entre coseno de 60 en la calculadora, siempre y cuando se encuentre el modo de grados sexagesimales, dará como resultado 0.5, ya que si la calculadora se encuentra el modo de radianes, estará calculando otra razón coseno y por lo tanto otro valor. Así que se debe poner mucha atención en qué modo se encuentra la calculadora al trabajar razones trigonométricas. Por lo tanto, al hacer la división de 20 entre 0.5, el valor de x es igual a 40. Las unidades de distancia que se estaban calculando son metros, pero se omitieron en un principio para realizar las operaciones de una manera más sencilla. Por lo tanto, la distancia mínima que debe tener el hilo para que fabriquen sus teléfonos con latas debe ser de 40 metros. Se nos acaba el tiempo, pero no queremos despedirnos sin resaltar que han aprendido muchas cosas en esta sesión. ¿No les parece? Por ejemplo, aprendieron que la trigonometría es el estudio de las proporciones de los lados de un triángulo. Y aprendieron qué son y para qué sirven las razones trigonométricas y la aplicación del seno y coseno. Tienes mucha razón. En mi caso, comprendí realmente cómo se puede medir el lado de un triángulo, así como algunos conceptos que antes había escuchado, pero en realidad no había entendido muy bien. Todo me ha quedado más claro gracias a esta sesión. Muy bien, ahora para que refuercen aún más este tema, tomen nota de las siguientes preguntas y la siguiente actividad. ¿Qué otras cosas cerca de ustedes tienen forma de triángulo o rectángulo? ¿Cómo medirían sus lados? Las y los invitamos a que tomen las medidas de los objetos triangulares que tienen cerca. En sus casas deben tener muchos objetos con figuras triangulares. Identifiquen si tienen un ángulo de 90 grados y obtengan sus razones trigonométricas. Pueden pedirle ayuda a su familia para llevar a cabo esta actividad. Integren sus respuestas a las preguntas planteadas y todos los procedimientos que hayan realizado a su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases con su docente, podrán retomarlos. Y como siempre, los libros son los mejores aliados. En esta ocasión, les recomendamos consultar su libro de texto de matemáticas de tercer grado, el mismo que llevan a su escuela, y hacer los ejercicios correspondientes a este tema. Sin embargo, si prefieren obtener el libro en formato digital, pueden descargarlo en la página libros.conalitec.gov.mx. También les recomendamos el libro Geometría para niños y jóvenes, de la autora Janice Van Cliff, el cual contiene una sección de actividades para realizar con triángulos, además de que es muy divertido. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Deseamos que esta etapa de contingencia les signifique un tiempo para aprovechar en su hogar, aprendiendo a convivir y a compartir con su familia. Y lo más importante, aprender a ver el lado positivo de momentos como este. Esperamos que les haya gustado esta sesión.
Recuerden que tenemos una cita para encontrarnos en la siguiente sesión de la asignatura de matemáticas de tercer grado de secundaria. Mientras tanto, las y los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!